Ok. El día de ayer, el día de ayer nos habíamos quedado con fractura de miembro superior. Habíamos comenzado desde que había dos partes o dos segmentos en el miembro superior. El cíngulo delto pectoral o cintura escapular y la pars libera membri superiores. Habíamos avanzado desde clavícula hasta fracturas de olecranon, según tengo entendido. De lo que vimos, ¿alguna duda, algo que no haya quedado claro o quieran que repitamos? No, No, doctor. doctor. ¿Seguros? Perfecto, conste. Ah, entonces, saquen una hoja en blanco. Ah, no, no es cierto, eso es cuando los tengo enfrente. Ok, correcto. Entonces, Rodrigo, te dejo descansar, me voy con Gaby. Gabriela Aranza, ¿te acuerdas? Digo, ¿estás presente? Gabriela Aranza Sánchez de la Mora, ¿te encuentras? Creo que no. Creo que tiene problemas con su internet, doctor. Ok, no hay problema. Díganle que no se preocupe. Andrea, ¿te encuentras presente? Andy. Ay, yo sí es que tenía el micrófono apagado. No, dime la verdad, no quieres hablar conmigo. Dímelo de frente, no hay problema. No, Está bien, mi corazón lo puede soportar, no te preocupes. no, ya tengo mi micrófono encendido. Sí, o sea, mi corazón no importa, tu micrófono es lo que cuenta. Eres mujer, ¿verdad? Sí. Ok. Correcto. Ok, Andy, vamos a comenzar. Nos quedamos en fracturas de olecranon, Andy, y ahorita vamos a hablar de la fractura de Montegia, ¿sale? Andy, esta es pregunta de examen profesional y en ocasiones muy pocas ha llegado a salir en el examen nacional de admisión a residencias médicas. Tema fractura de Montegia. ¿Vale? Andy, quiero que por favor leas en voz alta para tus compañeros la definición. Son dos términos. También se conoce como fractura luxación de Montegia. ¿Puedes leerlo, por favor? Sí. Dice fractura de Montegia, fractura de tercio proximal de cúbito más luxación de cabeza de radio. Ok, Andy, observa tu codo, ponlo a 90 grados y trata de ubicar los puntos de referencia que yo les dije ayer. Acuérdate que el punto central, la prominencia ósea, es el olecranon, que pertenece al cúbito. También yo les había dicho, cuando estaba con Rodrigo, que aproximadamente del epicóndilo, 2 centímetros hacia adelante y 1 centímetro hacia atrás estaba la cabeza del radio. ¿Los tienes más o menos ubicados, Andy? Sí, doctor. Correcto, entonces, ya con esto que Andrea les acaba de decir, quiero que observen que vamos a continuar. La fractura de luxación de Montegia es una fractura rara, es menos del 1% de todas las fracturas del cuerpo y solamente del 2 al 3% del cúbito. Las más comunes fracturas del cúbito van a ser diafisarias o en el olecrano. Andy, quiero que leas el último párrafo de la diapositiva. Dice, se produce por caída sobre palma de la mano y antebrazo en hiperpronación. Ok, Andy, vamos a suponer que sacas a pasear a tu perrito, se te escapa, quieres correr atrás de él y te caes. Así en tu mente, en tu lugar donde estás, caída sobre la palma de la mano, extiéndela. Antebrazo en hiperpronación, acuérdate, ponte prono supino, prono supino. Y cuando estés en prono, forza el prono, haz todo el prono que puedas. ¿Ya? ¿Lo estás haciendo? Ya. Eso que estás haciendo es algo así aproximadamente, no es exacto al 100%, es solamente para que se den una idea. Repito, no es la posición como tal, solamente es para esquematizar, ¿va? ¿Qué es lo que sucede? Andy, ¿recuerdas qué fue lo que me dijiste? Tú me dijiste fractura del cúbito proximal, más luxación de la cabeza del radio. Andy, quiero que observes las radiografías. Las fotos de las radiografías donde no hay material de osteosíntesis. Niñas y niños, cuando digamos material de osteosíntesis, nos estamos refiriendo a las placas, tornillos, bla, 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 bla. En este caso, omite esas. Observa donde están solamente las lesiones. Entonces, yo les había dicho que había una fractura del cúbito
proximal. El cursor se está moviendo. Ahí está. Y aquí está. ¿Y qué estaba luxado, Andy? La cabeza de radio. Observa aquí donde está el cursor. La cabeza del radio es obvio que no se encuentra en su lugar. Recuerda que la cabeza del radio tiene que encontrarse donde está el, ¿cómo se llama? El epicóndilo, que es la que nos permite, la rotación de la cabeza del radio nos permite la pronosupinación. Entonces, al tener fracturado el cúbito, este paciente no puede hacer la flexoextensión del codo, Andy. Y al tener luxada la cabeza del radio, no puede hacer la pronosupinación. ¿Sí me estoy explicando? Ok, sale. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Obviamente tenemos que restituir la longitud, Andy, del cúbito. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a reducir la fractura. ¿Qué es la reducción? Alinear la fractura y mantenerla en su lugar. ¿Cómo la voy a mantener en su lugar, Andy? Con esos fierros que están ahí. Luego dicen que los ortopedistas somos como los albañiles, los yeseros, porque usamos yeso, clavos, martillos, perforadores y así. En este caso, hicimos una cosa que se llama RAFI. ¿Qué es RAFI? ¿A alguien le suena eso? ¿A nadie? No se preocupen. RAFI significa reducción abierta y fijación interna. ¿Qué significa reducción abierta? Que estoy abriendo el foco de la fractura. Lo estoy exponiendo, el foco de la fractura. Esa es reducción abierta. Y fijación interna, ¿qué significa? Significa que estoy fijando internamente. No va a haber nada por fuera de los tejidos del paciente. Porque una vez que haya terminado la osteosíntesis, que es el hecho de colocar la placa y tornillos, voy a cubrirlo con todas las capas de piel. Aquí en este caso, Andy, estoy colocando una placa con tornillos. Esta placa con tornillos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dándole la longitud y manteniéndola. No se me va a mover de donde está, Andy. ¿Vale? Generalmente, al yo darle la longitud al cúbito, la cabeza del radio entra en su lugar. ¿Hay alguna duda de esto, Andy? La fractura de Montegia, fractura de cúbito proximal y luxación de la cabeza del radio. El tratamiento es reducir la fractura y hacer osteosíntesis. ¿Sí? En este caso, es una placa DCP. Más adelante voy a ponerle hacer una clase, va a ser de 10, 15 diapositivas en las cuales, solamente para que conozcan los materiales de osteosíntesis que van a colocarse normalmente en los procedimientos de ortopedia y traumatología. Seguimos bajando, Andy. Ahora vamos con las fracturas de la diáfisis del radio y cúbito. Recuerda que en el antebrazo hay dos huesos, el cúbito que da la longitud y el radio que lo que da no es otra cosa más que permitir la pronosupinación. Las fracturas de radio y cúbito, las diafisarias, van a ser indistinto el tipo de trauma. Puede ser directo o indirecto. ¿Qué significa eso? Puede ser por un traumatismo. Me van a asaltar porque ando de borracho y me van a dar un batazo, un tubazo o un varillazo. Por defensa, ¿qué hago? Pongo el antebrazo como defensa. Y hay un traumatismo directo en el antebrazo. Eso puede provocar la fractura. O puede haber un mecanismo indirecto. ¿Cómo sería este? Voy corriendo para darle clase a los alumnos de la UNAM y me caigo en las escaleras. Apoyo la palma de la mano, pero es tanta la energía cinética que llevo que se rompe la diáfisis del hueso. Generalmente las fracturas de la diáfisis del radiocúbito va a haber una lesión de la membrana interósea. Vamos a ver que hay membrana interósea donde haya huesos largos que corran paralelos. Aparte del antebrazo, otro lugar donde hay membrana interósea es, por ejemplo, en la pierna, donde encontramos la tibia y peroné. Exactamente otro lugar puede ser la mano y el pie, donde va a haber una pequeña membrana interósea que va entre los metacarpianos y los metatarsianos. ¿Vale? Si yo les decía que normalmente cuando había una fractura,
Por efecto de la contractura muscular, va a haber desplazamiento, angulación o cabalgamiento. Entonces, casi siempre va a haber desplazamiento por acción muscular. Andy, esta foto ya se les había mostrado, es la foto del niño que estaba en las, ¿cómo se llaman? En las imágenes clínicas iniciales, ¿vale? En este caso, radiocúbito están fracturados y esta fractura se encuentra angulada. Se forma un ángulo entre los fragmentos de la fractura. Niñas y niños, por favor, durante el próximo año, que ya van a ser médicos internos de pregrado, durante su servicio social o en el transcurso de su desarrollo profesional, quiero que les quede claro una cosa. Tienen que tomar un mínimo de 2 proyecciones radiológicas. En este caso, Andy, estamos viendo anteroposterior y lateral de un segmento anatómico específico del antebrazo. ¿Por qué? Porque el doctor Ontiveros tiene la duda diagnóstica de que el paciente tenga fractura de radiocúbito. ¿Por qué 2 proyecciones, Andy? La explicación está en la imagen, yo te la voy a decir, pero quiero que me des tu opinión. ¿Por qué 2 proyecciones? Porque, por ejemplo, ahí en la proyección AP no se observa la fractura, pero en la lateral ya se observa el desplazamiento de los huesos. Es correcto, Andy. Quiero que les quede claro una cosa. Niñas y niños, si ustedes observan la AP, van a decir, pues el hueso se observa hiperdenso ahí, pero está alineado. Error. Recuerden que en una imagen normal, en una fotografía, en una radiografía, solamente vamos a tener, Andy, el sentido de largo y ancho, pero no vamos a tener el sentido de profundidad. Ese lo vamos a tener, o el sentido de la tercera dimensión, si tenemos mínimo 2 proyecciones y dentro de nuestra mente tenemos una reconstrucción tridimensional del ¿cómo se llama? Del hueso. En este caso, con la primera imagen AP, tú dices, no, doctor, no se preocupe, no está fracturado, pero si le tomas la otra, toma la barbón. ¿Vale? En este caso es algo parecido a lo que hacemos con el cúbito. Estas se llaman placas DSP, insisto, voy a ponerles unas imágenes solamente para que aprendan a identificarlas. Vamos a ver que aquí, Andy, ponemos placas para hacer osteosíntesis, es decir, estamos sintetizando los fragmentos grandes mediante una RAFI. La RAFI es la reducción abierta y la fijación interna. Son placas que son fáciles de colocar, hasta mis médicos residentes las colocan. En algunas ocasiones, en tiempos pre-pandemia, algunos de ustedes tenían la fortuna de entrar a quirófano y poner 1 o 2 tornillos. Salían como Derek Shepard, sentían que habían salvado la humanidad al colocar 1 o 2 tornillos. Pero bueno, vamos a ver si más adelante podemos subsanar esto. Andy, ¿recuerdas que tú me dijiste la fractura de Montegia? Andy, ¿quieres leerme, por favor, los párrafos de esta descripción de la fractura de Galeazzi? Sí, dice fractura de tercio distal de radio más luxación radiocubital distal. Oye, Andy, yo me puedo confundir, porque esa también es una fractura más una luxación. ¿Qué era lo que estaba fracturado en Montegia, Andy? En el tercio proximal. ¿De qué? De cúbito. Correcto. ¿Y qué estaba luxado? Radio. Bueno, Andy, la diferencia que hay aquí es que la fractura de Montegia era cerca del codo y la fractura de Galeazzi está cerca de la muñeca. En la fractura de Galeazzi, de Montegia estaba fracturado el cúbito. En la de Galeazzi está fracturado el radio. Voy a poner la imagen. Aquí aparentemente no hay nada. Aquí está. Ok. Andy, observa el cursor. ¿Qué es lo que dije que estaba fracturado? En la de Galeazzi. El radio. Radio distal, observa. Recuerda que a nivel de la muñeca, Andy, a nivel de la muñeca, el radio es el más ancho, es el que da la superficie de apoyo al carpo. Entonces, este es el radio. ¿Y qué estaba luxado? La radio cubital distal. Observa la relación que tiene la cabeza del cúbito o el cúbito distal con respecto al radio.
el cúbito siempre tiene que estar abajo de la superficie articular del radio. Aquí está luxado y aquí se observa en la lateral, Andy. Observa el cursor. No hay una correlación anatómica. La fractura de Galeazzi o fractura de luxación de Galeazzi es fractura del radio distal más luxación radiocubital distal. ¿Cuál es el tratamiento? Lo mismo. Osteosíntesis. Estoy poniendo una placa con tornillos, Andy. Pero aquí la diferencia es que puedo colocar o un clavillo o un tornillo uniendo la radiocubital distal. Es decir, uniendo la articulación. ¿Por qué la uno? Para mantenerla en su lugar mientras se repara en base a fibrosis. Niños, no sé si puedan observar mi horrible rostro en la pantalla. Cuando yo hago esto, mi codo está apuntando hacia arriba. Mi codo es un monte. La punta del monte me indica dónde está la fractura. La punta del monte es el cúbito, el olecrano. Entonces, ¿qué está fracturado? El cúbito. Si está fracturado el cúbito, está luxado el radio. El monte es la montegia. Ahora, voy a hacer con mi mano la señal de la letra G. El palito de la letra G es Galeazzi. El palito de la letra G, el ganchito, me indica la fractura. El dedo gordo está del lado del radio. Entonces, el ganchito de la G me indica la fractura. ¿Qué está fracturado? El radio. Perdón, es una forma muy tonta, primitiva, barbárica, para que no se confundan. Porque luego, aunque no lo crean, puede haber cierta confusión. En la de Montegia, la punta del monte es el cúbito, y el cúbito es el que está fracturado. En la Galeazzi, si hago la letra G con la mano y el ganchito de la G está del lado del dedo del radio. Esa me indica que está fracturado el radio. Insisto, una disculpa, puede ser muy bobo, muy tonto. Pero bueno. ¿Dudas aquí, niños? ¿No? No, doctor. Continuamos. Andy, aquí vamos a comenzar con algo que quiero que tú y tus compañeros pongan mucha atención, y son las fracturas del radio distal. Generalmente le llamamos fracturas de muñeca a las fracturas del radio distal, Andy. Estas fracturas van a representar hasta del 17 hasta casi el 20%, escucha bien, de todas las fracturas del cuerpo humano. ¿Qué significa esto? Que casi la quinta parte de todas las fracturas del cuerpo se van a producir aquí. Llegan a ser el 70% de todas las fracturas del antebrazo. Todas las fracturas entre la radiocarpiana y entre el codo, entre la muñeca y el codo, ocurren aquí. Va a haber dos picos de edad principalmente. Una va a ser entre los 6 a los 10 años, es decir, en escolares, y de los 40 a los 60 años. Afecta más a las mujeres, sobre todo en las fracturas en el rango de edad de los 40 a los 60 años, Andy. Nuevamente, ¿por qué? Porque a partir de cierta edad empieza a haber alteraciones del metabolismo óseo mineral. Empiezan a tener osteopenia. Andy, ¿recuerdas que hay dos tipos de hueso en base a su constitución? Uno es el hueso esponjoso y otro es el hueso compacto. El hueso esponjoso, Andy, también se conoce como hueso trabecular, debido a las trabéculas óseas que tienen esa forma característica que le dicen algunos, ¡ay, parece panalito! Bueno, con la edad y con la menopausia, las mujeres empiezan a desarrollar primero osteopenia, algunas osteoporosis, y estas trabéculas óseas van a ser más débiles a la carga y pueden fracturarse con mayor frecuencia. Personas de la edad del doctor Ontiveros, pues van a tener más problemas incluso con caídas de su propia altura, caídas de la cama, caídas del baño, etcétera. Y esto es lo que vamos a observar. Andy, quiero que observes cómo las fracturas pueden ser de fracturas simples, no desplazadas. Observa esas donde están las flechas azules. Casi no se desplazaron, Andy. Sí lo hicieron, pero poco. Puede haber fracturas que estén parcialmente desplazadas o desplazadas, como en las que tenemos en la esquina superior derecha, o incluso fracturas con multifragmentación.
en las cuales hay más de 2 fragmentos. ¿De qué depende esto, Andy? Depende de la energía. ¿De qué tanta altura caí? ¿Con qué tanta velocidad caí? No es lo mismo caer parado que al ir corriendo. No es lo mismo la fractura de alguien joven como ustedes, como de alguien osteopénico como el doctor Ontiveros y otros factores. Generalmente las fracturas más comunes, Andy, quiero que tú y tus compañeros les quede claro, es la que normalmente le llaman fractura de Coles. Cuidado, cuidado. La fractura de Coles, la definición tradicional es a mujeres postmenopáusicas con desviación dorsal. Yo no sé por qué en algún momento algunos médicos de primer contacto o médicos generales le empezaron a llamar fractura de Coles a esa misma fractura en todos. En otras palabras, Andy, tú no puedes tener una fractura de Coles por definición, aunque seas mujer, porque tú no eres postmenopáusica. Pero es el nombre que se le da característicamente a esta desviación. Observa, también le llaman desviación en dorso de tenedor, Andrea. ¿Por qué? Si tú pones un tenedor con los dientes apuntando hacia abajo, va a tener una forma parecida a esto. Esta es una fractura del radio distal con desviación dorsal. ¿Qué significa desviación dorsal? El vértice de la fractura se va hacia atrás, hacia el dorso. ¿Va? Insisto, es la forma característica. Si ustedes ven por clínica a alguien y se cayó, oye, ¿qué pasó? Se cayó, metió la mano y mira cómo la tiene. Doctora Andrea, ¿qué tiene? Díganos, usted es doctora, usa bata blanca y sabe todo. Lo más probable, Andy, que este paciente o esta paciente tengan es una fractura del radio distal con desviación dorsal. Grábense esta imagen clínica. Niñas y niños, esta puede ser pregunta de examen. Suponiendo que el doctor Ontiveros o el doctor Peñafort quisieran poner un examen sorpresa y preguntaran una clasificación de fracturas, sería la clasificación de Frickman. ¿Qué es la clasificación de Frickman? Esta fractura, Andy, tiene que ver con las superficies articulares afectadas. Bien, puedes ir por un vaso con agua. Lo tengo aquí. Listo. Andrea, quiero que observes el número 1 romano. El número 1 romano es una fractura extraarticular. ¿Cuántas articulaciones tenemos en la muñeca, Andrea? Tenemos 2. Una es la radiocarpiana. ¿Cuál es la radiocarpiana? Observa la superficie articular del radio. Es grande. ¿Y con quién se articula? Con la primera fila del carpo. Es la radiocarpiana. La otra articulación, Andrea, es la radiocubital. Es decir, la unión del radio con el cúbito. ¿Recuerdas que esta fractura se ve afectada en Galeas y había luxación radiocubital distal? Bueno, la número 1, Andy, es una fractura extraarticular. Observa esa raya negra que se ve así como electrocardiograma. No involucra ninguna de las articulaciones. Está por fuera de las dos. Es el grado 1. La Frickman 2 es la misma fractura más la apófisis estiloides del cúbito. Este pequeño triangulito que está aquí. ¿Vale? Entonces la 1 es extraarticular, 100%. La 2 es extraarticular con compromiso de la estiloide. La número 3, Andy, afecta ¿qué articulación? ¿Cuál les dije que era esta? La radiocarpiana. La radiocarpiana, es correcto. La número 3 involucra la radiocarpiana y la 4 es la misma, más otra vez este triangulito chismoso, las estiloides del cúbito. Recuerden, niños, los números pares los va a dar si está fracturado la apófisis estiloides del cúbito. Todos los números pares. Entonces, la número 3 está fracturada la radiocarpiana. La número 4, lo mismo, más estiloides del cúbito.
La número 5, Andy. ¿Qué articulación está afectada en la número 5? La radiocubital. Es correcto. Y entonces, la 6, ¿qué sería? Radiocubital y apófisis estiloides. Más estiloides del cúbito. Y la 7, Andy, échale ojo, mi niña. La radiocarpiana y la radiocubital. Correcto. ¿Y la 8? Radiocarpiana, radiocubital y apófisis estiloides del cúbito. ¿Ven que no es difícil? 1, extraarticular. 3, radiocarpiana. 5, radiocubital. 7, ambas articulaciones. Y los números pares los va a dar el chismoso de la apófisis estiloides del cúbito. Niñas y niños, esto es muy importante porque ustedes van a ser médicos de primer contacto, van a conocer a alguien cercano o medianamente cercano que tenga una fractura de radio distal. Y es importante que aprendan a identificarla. Ok, Andy, ya para terminar contigo, me voy a regresar a una imagen de rayos X. Observa la imagen de arriba, Andy. Según lo que dije, ¿qué fractura sería? Sería Frickman 3. Ok, estrictamente sí, me puede llegar aquí. Sin embargo, la articulación es esta. Vamos a manejarla como una 1, porque en realidad la fractura se queda ahí donde está la punta de mi cursor. No llega acá, que es la articulación. Entonces sería una Frickman 1. Ok. Esta, ¿qué articulación se ve afectada? La radiocarpiana. Entonces, ¿qué sería? No está fracturado la estiloides. ¿Qué La sería? 3. Correcto. Bien. Bien. ¿Ven que no es difícil? Niñas y niños, en ocasiones, no sé si cuando estaban rotando en los diferentes hospitales, vieron a los salvajes de los ortopedistas manipulando una fractura. No sé si lo vieron. ¿Alguien vio algo así? Yo solo vi una reducción ahí en Balbuena y el chavo se desmayó 3 veces. Ajá, sí. ¿Qué es lo que hacemos? Sujetamos los dedos, Andrea, sujetamos el codo y damos tracción. ¿Para qué traccionamos? Recuerda que en las fracturas los huesos se cabalgan, se angulan, se desplazan. Con la tracción estamos intentando regresar la forma anatómica. Bueno, niños, ustedes deben de operarse siempre. Si alguien de ustedes tiene una fractura con desplazamiento, yo los opero. En Balbuena o en la Priva. ¿Por qué? Porque son jóvenes. De aquí va a haber excelentes cirujanos, médicos clínicos que van a hacer procedimientos, catéteres subclavios, intubaciones, etcétera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar su muñeca en la mejor forma posible. Eso que están viendo en las imágenes es uno de los principios básicos de manejo. ¿Cuál es? Son los fijadores externos. Si se fijan, estoy haciendo incisiones. Aquí está la fractura, donde está mi cursor. Estoy haciendo incisiones de un lado la fractura y del otro, y estoy colocando fijador externo. Los fijadores externos son estos clavos especiales llamados de... Ay, espérame, se me fue el nombre, no invente, los pongo a diario y se me van. Son clavos de los fijadores, espérame, no inventes, lo acabo de poner en la mañana. Y esto que ven que parecen varillas, no es otra cosa más que un fijador. El fijador externo es como un andamio que estoy poniendo para ¿cómo se llama? Para mantener en su lugar la fractura. ¿Sale? Este es el otro manejo que podemos tener con ustedes, pero sinceramente no lo recomiendo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo aproximadamente tendría que dejarle a ustedes un aparato de yeso para una fractura de muñeca? 6 6 semanas. semanas. 6 semanas al menos. Pregunta abierta para todos. ¿Por qué si la fractura está en la muñeca, inmovilizo
hasta acá arriba. ¿Alguien quiere opinar? Porque, bueno, podría ser que la articulación del codo pues también genere cierta movilidad en la muñeca. O sea, pues, no sé. Es por una cosa muy sencilla. El fijador externo tiene que, la fractura tiene que ser inmovilizada una articulación arriba y una articulación abajo de la fractura. En este caso, la que está arriba sería la del codo y la que está abajo sería la de la muñeca. Por eso tiene que inmovilizarse las fracturas de radio distal hasta arriba. Esto que están viendo se llama yeso braquipalmar. Braquipalmar, porque va del brazo a la palma de la mano. ¿Vale? Yo quería ponerles yeso a todos, pero me dijo Jocelyn que ninguno quiso, ninguno aceptó, así que para atrás el taller de yesos. No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, Jocelyn, no es cierto, mi amor. No, Jocelyn me comentó, doctoras y doctores, que existe la disposición de ustedes para que si alguien puede prestar una cochera lo suficientemente grande y ventilada, yo me ofrezco a hacer un taller de yesos, obviamente. Eso sería extra académico. Yo no puedo comprometerlos a ustedes. La facultad me cuelga de las orejas, porque en teoría no debería de haber una reunión de cierto número de personas. Sin embargo, si lo hacemos con cubrebocas en un sitio ventilado, puedo ofrecerme a que se enyesen entre ustedes, a rodarlos por el suelo y así. Jocelyn me comentó que existe disposición de su parte, yo no tengo ningún problema. Nada más, vamos a empezar, al final de la clase empezamos a aterrizar esto, ¿va? Ok, entonces, habíamos dicho, primer manejo, fijador externo. Aparato de yeso braquipalmar. Con el fijador externo estamos haciendo esto. Si se fijan, estamos manteniendo en su lugar y su posición la fractura mientras consolida. Ese es el fijador externo. Esto es lo que estamos utilizando actualmente en la mayoría de las fracturas. Igual es una placa especial, se llama placa anatómica para radio distal. Es una placa preconformada que ya tiene la forma del, ¿cómo se llama? Del radio. Y esta placa la estamos utilizando con tornillos bloqueados. ¿Qué significa? Estos tornillos van fijos al hueso y al mismo tiempo van fijos a la placa. Forman un todo. Si la osteosíntesis con una placa normal me daba estabilidad, esas placas bloqueadas me dan muchísima más estabilidad. Son placas especiales, son placas sencillas y fáciles de colocar si tenemos un poco de conocimiento anatómico. Las fracturas del radio distal tienen que manejarse de la forma más adecuada posible. ¿Por qué? Niños, pongan su mano, observen mi mano. Estoy haciendo un mecanismo de circunducción. La circunducción es mediante el movimiento entre la primera hilera del carpo y la radiocarpiana. Si yo no restituyo en forma anatómica esta fractura, puedo tener un alto riesgo de limitación funcional, sobre todo cuando hay afectación a la superficie articular. En personas como el doctor Ontiveros, mientras más grande sea el paciente, mayor posibilidad de limitación. Observen la muñeca de este adulto mayor, que evidentemente es una fractura multifragmentada. ¿Qué fue con el huesero? Digamos que no recibió, con el empírico, con el señor que soba, que le dio 2 jalones y le dijo que había quedado. Es evidente que esta persona va a tener limitación funcional y no es lo adecuado. Vamos a irnos ahora a las fracturas de los huesos del carpo. A ver, necesito un voluntario o voluntaria. ¿Quién? No, no se amontonen, qué bárbaras o qué bárbaros. A ver, yo, ¿Quién? Itzel. Itzel, mi niña hermosa. Gracias por ofrecerte como voluntaria. Primero te voy a romper la muñeca. Bueno, pues ya que. No, no es cierto.
Itzel, ¿cuántos huesos tenemos en el carpo? 8. Perfecto. ¿Cuáles son? En orden, por hilera. ¿Verdad? No, mi amor. A ver, Intenta decírmelos, no pasa nada. está el escafoides. Después va el semilunar. Sí. Luego, no me acuerdo cuál. No te preocupes. Arriba va Mi amor, el trapecio. Te doy mi palabra, Itzel, que después de decirte una forma tan tonta, hasta yo me los aprendí, Itzel. Y ahorita vamos a ver. Ok, los huesos del carpo son 8, como bien me dijo Itzel, y están divididos generalmente para su clasificación en 2 hileras o 2 filas, una proximal y una distal. La fila proximal está en contacto principalmente con la radiocarpiana y la fila distal con la base de los metacarpianos. ¿Sí? También hay fracturas en el carpo. El hueso del carpo que se fractura con mayor frecuencia es el escafoides, que es el hueso más grande. Itzel, quiero que observes este escafoides, que aquí tiene un aumento en la densidad. Esta es la fractura. Pero bueno, aquí también se observa en esta. Mira, Itzel. Niñas y niños, cuando alguien tenga dolor en la muñeca, sospechan luego una fractura de radio distal. Pero observan aquí que no está fracturado. Paciente que por un traumatismo, Itzel, tenga dolor en la muñeca y no le veas el radio afectado, tu segunda opción es el escafoide. Me regreso tantito a la anterior. Observa que cómo hay aquí un cambio. Observa, Itzel, cómo hay aquí un cambio de densidad en la imagen. Observa aquí el mismo cambio de densidad. Observa aquí incluso cómo la cortical se ve como un pequeño escalón. Esa es la fractura. ¿Vale? Repito, y es muy importante, paciente que tenga dolor en la muñeca después de un traumatismo y no le encuentren radio afectado, váyanse a escafoides. ¿Va? Observa aquí, Itzel, aquí incluso se ve mucho más evidente la fractura. ¿Cuál es el manejo? Podemos hacer osteosíntesis con tornillos, son tornillos especiales. Se hace osteosíntesis. ¿Ok? Itzel, solamente por haber levantado la mano te voy a dar la piedra filosofal de cómo saberte los huesos del carpo. ¿Ok? Itzel, pon tu mano derecha y apóyala sobre la mesa o escritorio donde estés. Observa el diagrama. Observa la mano derecha. Observa el diagrama. Del lado del dedo gordo está el radio. ¿Estás de acuerdo? Del lado del dedo meñique está el cúbito. Y así vas a tener 2 hileras. Itzel, observa mi mano, ¿puedes observar mi monitor, mi pantalla, mi cuadrito? Sí. Los huesos del carpo es como un multiengrane, Itzel, y permiten mucho movimiento. Mira, estoy girando mi mano. Imagínate que giro las dos. Imagínate que yo me llamo Pepe. Imagina que Pepe está haciendo algo muy tonto. Estoy tejiendo una chambrita. Soy como el clavadista británico que estaba tejiendo y bordando en los Juegos Olímpicos. Obsérvame. Estoy usando mis radiocarpianas. Estoy tejiendo y me llamo Pepe. Primera hilera, Itzel. ¿Cuáles son los huesos? Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Te lo repito. Otra vez, pon tu mano derecha, del dedo gordo hacia allá, como si estuvieras leyendo, escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. ¿Cómo me llamaba yo? Pepe. Ese Pepe. Segunda hilera, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Repito la segunda hilera, Excel.
trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Ese Pepe, ¿qué estaba haciendo Pepe? Tejiendo. Ese Pepe te teje. Perdón, otra vez es un ejemplo tonto de los que el doctor Ontiveros acostumbra. Disculpen, sé que pueden aprendérselo sin necesidad de esto. Pero si tienen dudas con respecto a cómo aprendérselos, pongan su mano derecha. Primera hilera, ese Pepe te teje. Y ya. ¿Y cuál era el hueso que se fracturaba con más frecuencia? Escafoides. Me regreso. ¿Por qué? Porque cuando caemos con la palma de la mano, Itzel, el escafoides generalmente es el que tiene mayor contacto. ¿Va? Continuamos. Va. Vamos con las fracturas del metacarpiano. Le damos... pues Itzel, sí, me quedo contigo. Tú eres la primera en la lista, mi amor. Ok. Meta. ¿Qué dijimos que significaba meta, Itzel? Más allá. Los metacarpianos están más allá del carpo. Itzel, las fracturas del metacarpo o de los metacarpianos son fracturas que son comunes en personas en edad económicamente activa, principalmente en trabajadores. Son más frecuentes en los hombres en una relación 4:1. ¿Por qué? No porque trabajemos más, sino porque somos más aventados, acelerados y nos sentimos Superman. Por ejemplo, a mí el Henry Cavill no me llega ni a los talones. Ok, son más frecuentes 4:1. La mayor incidencia de las fracturas de los metacarpianos, Itzel, las vamos a encontrar en el segundo, cuarto y quinto. El segundo metacarpiano corresponde al dedo índice. Recuerda que el primer metacarpiano corresponde a el dedo pulgar. El segundo al índice. El cuarto y quinto al anular y al meñique. ¿Habías escuchado alguna vez lo del último párrafo, Itzel? Las fracturas del quinto metacarpiano del peleador callejero. ¿O Street No. Fighter? ¿Alguien de aquí? ¿Niños? ¿Alguien lo había escuchado? No. No, doctor. Sí, ¿no? Tiene que ver por la forma, bueno, es lo que yo escuché, ¿no? También de un amigo. Si no mal recuerdo, el golpe de boxeador normal tiene que ser como que el puño rígido o pongámoslo así derecho, todos los nudillos, y eso es un golpe más fuerte. Y entonces el callejero tenía que ver con que había como una ligera inclinación aquí, no sé si se alcanza a ver mi pantalla, Doc, también. Sí, Se iba más para acá y esa fractura por el mismo impacto y la forma del golpe tendía a fracturarse. Algo así va la historia, si no me recuerdo. ¿No? Tienes bastante idea, Abraham. Ahí les va. Niñas, por favor, háganme caso. Si algún día tu novio, algún imbécil en la calle se quiere pasar de listas con ustedes, que nunca les dé miedo defenderse. Ningún estúpido debería molestarlas, pero si llega a pasar, hagan el puño con su mano, hagan el puño. Observen los nudillos. Los nudillos, niñas, son la cabeza de los metacarpianos. Con lo que pegamos normalmente, debería de ser con la cabeza del segundo y del tercer metacarpiano. Si se fijan, cuando hacen el puño son las más prominentes, las que apuntan hacia adelante. Si le van a pegar a alguien que se intenta pasar de listos como defensa o a su hermano cuando no las deja estudiar, peguen con la cabeza del segundo y tercer metacarpiano. Lo que Abraham decía, si yo tiro el famoso volado, ¿qué es un volado? Cuando tiro el golpe a lo menso así como hacia adelante. Si tiro el volado y llego a pegarle a alguien o a la pared, el golpe del volado lo que va a entrar primero en contacto es la cabeza del cuarto y quinto. La cabeza del el cuarto y quinto metacarpiano casi no tienen superficie de apoyo abajo. Voy a poner una imagen. Observen aquí. Vean cómo el segundo y el tercer metacarpiano, su eje mecánico casi va y se continúa con el radio. Es el golpe directo, lo que dijo Abraham. Pongo la mano recta, siguiendo el eje mecánico del antebrazo, y todo el impacto lo absorbe el radio. Pero si pego con el cuarto y quinto, observen cómo el cuarto y quinto casi no tienen apoyo.
¿Qué pasa? Se puede fracturar, observen las fracturas. Y esto es lo que le llamamos fractura del peleador callejero o Street Fighter. No, no es videojuego, así se llama, lo pueden encontrar en papers, en artículos. ¿Vale? Entonces ya saben, si algún día, Dios no lo quiera, tienen que defenderse de algún imbécil, que nunca les dé miedo. Es con todo y a por todo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos cuando hay fracturas del metacarpiano? Restituirlas. Los metacarpianos se los pueden tocar ustedes, doctoras y doctores, son los huesos del dorso de la mano. Y los nudillos es la cabeza de los metacarpianos. Estos, si no tienen un eje biomecánico adecuado, ustedes no van a poder realizar todo lo que queremos o todo lo que debemos. Y debemos de restituir su forma lo más anatómica posible. Puede ser con mini placas, como estamos observando aquí, con clavillos cruzados, como observamos en la otra imagen. Y siempre tenemos que evitar al máximo la posibilidad de una secuela. El manejo ideal en una fractura de un metacarpiano en forma ideal siempre va a ser quirúrgico. Insisto, yo no sé si de aquí va a existir algún cirujano, neurocirujano, cirujano plástico, alguien con habilidades quirúrgicas. Yo no sé si de aquí va a haber un clínico que algún día tenga que poner un subclavio, intubar a un paciente, explorar a un paciente y va a requerir sus manos. Por eso siempre a nivel de mano debemos de tratar de evitar las posibilidades de secuelas. Seguimos avanzando. Doctoras y doctores, les aviso que es muy mala idea cerrar un cajón o una puerta sin haber sacado los dedos. Suele pasar, aunque no lo crean. A mí me pasó con la puerta del coche. Entonces, cuidado. Las falanges son huesos susceptibles a sufrir accidentes. Puede haber desde fracturas proximales mínimas, las cuales tenemos que reparar, y fracturas en las bases de las falanges, fracturas oblicuas y demás. Todas las fracturas de la mano deberían ser manejadas en forma quirúrgica, en forma ideal, tratando de restituir la anatomía, ya sea con tornillos, con mini tornillos, con mini placas y demás. Puede haber incluso fracturas tan pequeñas que estas tal vez no sea posible darles un manejo adecuado. ¿Por qué? Porque son fracturas tan pequeñas que no hay un material de osteosíntesis lo suficientemente pequeño para poder restituirlo. Sin embargo, en forma ideal, siempre deberíamos tratar de inmovilizarlas primero, con una batelenguas. Hay unas férulas de aluminio que luego venden en las casas ortopédicas, son maleables y tienen como una espuma para protegerlas. Pero en forma ideal, todas las fracturas deberían ser manejadas en forma quirúrgica para tratar de restituir la función. Obviamente hay casos y cosas en los cuales es más que evidente que hay un problema. Aquí viene una observación por parte del doctor Ontiveros. Creo que se lo estaba comentando a Andrea, de que siempre debemos de tomar dos proyecciones, ¿no? AP y lateral, son las más comunes. Niñas y niños, en mano y en pie se pide AP y oblicua. No se pide lateral en mano. ¿Alguien puede decirme por qué? Porque pues no los veríamos dedos nada. se juntan, ¿no? Ajá, entonces como que se enciman y no podríamos ver específicamente dónde está la lesión. Correcto. Si tú ves la AP, no hay problema. En la AP, si pides lateral, vas a ver un hermoso amontonadero de huesos y no te va a permitir ver nada. Por eso se pide la AP y la oblicua aproximadamente a 45 grados. Eso va a permitir otra vez que ustedes dentro de su mente generen una idea tridimensional. Siempre inmovilicen la parte afectada, primero que todo. ¿Recuerdan lo que les mencionaba? Por Dios, inmovilicen con lo que sea, un pedazo de cartón, una toalla, una tabla, lo que sea, antes de enviar al paciente a un segundo nivel de atención. Es obvio que hay situaciones en las cuales hay algo que no está bien. Y hay ocasiones en las que luego dicen, doctor, traigo esto para ver si se lo pueden pegar.
Es la expresión coloquial de paciente, familiares y hasta de algunos paramédicos. Aquí la traemos, doctor, y le pusimos una paleta, ¿cómo se llaman estas de Holanda? Le pusimos un hielo seco para que no... Magnum. Una Magnum, esas cosas. Le pusimos una Magnum para que estuviera fría. Doctoras y doctores, para poder intentar un reimplante de una extremidad afectada son situaciones específicas, características y no siempre se puede. Yo sé que en Grey's Anatomy lo hacen, en The Good Doctor, pero no es así. Esta es una pequeña cosa que luego pongo en algunas presentaciones. Simplemente es para darles mi reconocimiento a ustedes. Yo he aprendido de mis maestros, lo he reforzado con mis colegas, pero de las personas de quienes más conocimiento adquirido es de mis alumnos. ¿Por qué? Porque tengo la obligación de leer, de estudiar, de superarme, de repasar. Porque en ocasiones ustedes me cuestionan, tengo que actualizarme. Lo que yo aprendí hace 25 años no es lo mismo que estamos aplicando hoy. Por eso quiero darle las gracias a ustedes como mis alumnos en esta situación. ¿Vale? Y, se me olvidaba, esta es mi casa. Algunos de ustedes la conocen. Es el Hospital General Balbuena. Insisto, es una verdadera lástima que no pueda tenerlos en forma física presente. Ok, vamos a continuar con otro tema rápido. Les aviso, Jocelyn, mañana vamos a ver luxaciones. Yo lo voy a dar. Van a ser luxaciones de toda la economía. Yo voy a dar el tema. Solamente les aviso que mañana vamos a ver luxaciones. Este es un tema pequeño. A ver, Natalia, ¿te encuentras? Sí, doctor. Oye, Nat, según recuerdo, creo que les había mencionado algo así de una clasificación llamada Gustilo. Sí, creo que sí. Pregunta seria y en serio. ¿Lo buscaste? Sí, y bueno, si es la clasificación que tengo en mente, bueno, la que leí, tenía como 5 niveles y prácticamente era el 1, el 2 y el 3A, 3B y 3C. Y en lo que se diferenciaban era para fracturas expuestas y para marcarlas como leve, moderada y grave de acuerdo al daño de los tejidos blandos. Santo Dios, sí lo leíste, Natalia. Por primera vez en casi 17 años alguien me hace caso. No, me has hecho el día. Solo por eso voy a abrir una botella de vino tinto. Solo por eso, nada más, ¿eh? No tiene nada que ver mi alcoholismo enmascarado. Ok, Natalia, me quedo contigo. Claro. Natalia, vamos a ver qué es una fractura expuesta. Oye, Nat, yo les había dicho que las fracturas eran pérdida en la continuidad del tejido óseo. ¿Recuerdas? Sí, Ok, Natalia, ¿qué sería una fractura expuesta? Yo me llamo, por ejemplo, tenemos a Jorge Pérez en el grupo. Yo soy Jorge Ontiveros. Tenemos el mismo nombre, pero un apellido distinto. El nombre es pérdida en la continuidad del tejido óseo. Y expuesto, ¿cómo me definirías ese apellido? pérdida en la integridad del tejido blando. Te la compro. Alguien ayúdale a Natalia. Díganme otra definición, lo que ustedes piensan o crean. Bueno, yo tengo que cuando el foco de la fractura se comunica con el exterior. Correcto. Díganme otra. Esto es brainstorm, una tormenta de cerebros. Díganme otra cosa, lo que crean que es. No importa que no sea lo correcto. Ya, Una solamente... pérdida de la continuidad del tejido óseo que altera la continuidad del tejido blando. Correcto. Todo eso que me han dicho es perfecto y es correcto y lo acepto y lo valgo. Niñas y niños, la definición más simple que utilizamos en ortopedia para una fractura expuesta es la siguiente. Escúchenla primero. Una fractura expuesta es pérdida en la continuidad del tejido óseo con una vía de comunicación al medio externo. ¿Cuál? Otra vez. Pérdida en la continuidad del tejido óseo que presenta o cuenta con una vía de comunicación al exterior o al medio externo.
¿Cuál es esa vía de comunicación, Natalia? La herida. En este caso, la foto que ya he puesto como 3 veces de la fractura de tibia de un jugador profesional de básquetbol, es obvio que hay está expuesta una vía de comunicación del foco de la fractura hacia el exterior. ¿Vale? Ahora, no necesariamente tiene que estar expuesto, Natalia, el foco de fractura. Puede haber una vía de comunicación indirecta, es decir, que esté semicubierta por las partes blandas. Observa esta mano en la cual un trabajador de la construcción tuvo la buena idea de perforarse la mano, él solito. No, en serio, así pasó. Él solo dice, doctor, no se ría, pero fui yo solo. No, pues es un accidente, puede pasar. En este caso, la vía de comunicación es la herida. No tiene que verse el foco de fractura para que sea fractura expuesta. Y la consideramos, doctoras y doctores, una emergencia quirúrgica. Observa, por ejemplo, esta fractura de falange proximal, Natalia, del 5º dedo. ¿Sí? Este fue un paciente que sufrió un atrapamiento, si mal no recuerdo, fue con una puerta metálica. Así tipo las de los lavaderos, que es de metal abajo y arriba de cristales. Y se le cerró, es obvio que tiene una fractura en la radiografía y la herida nos va a comunicar al interior. Bueno, hay ocasiones en las que es más que obvio que hay una fractura, una vía de comunicación. Pacientes atropellados, caídas de altura, traumas de alta energía. Ojo, estoy poniendo las fotos más dramáticas y es obvio, pero la fractura del albañil que se perforó a sí mismo la mano también es una fractura expuesta, ¿eh? Generalmente las fracturas expuestas se van a deber a que hay una transferencia de energía. ¿Qué es transferencia de energía? Cualquier cosa que rompa la integridad, primero de la piel, luego de las partes blandas subyacentes y por último del hueso. Puede ser por un impacto de alta o baja energía, no importa. Puede ser por un objeto detenido, el peatón, golpeado por un objeto en movimiento. Yo estoy parado, un baboso se sube a la banqueta y me atropella. Yo estaba de pie, estaba inmóvil, y un objeto en movimiento me provoca la lesión. Puede ser que yo sea lo que está en movimiento y golpeo un objeto detenido, el suelo. O puede ser la combinación de ambas. Puede ser 2 objetos en movimiento. Voy corriendo y llega un idiota y me hace un planchazo. Yo llevaba energía cinética, el otro también, pero yo llevé la peor parte. Todo esto puede provocar una fractura, y en este caso expuesta. Ok, vamos a ver qué mecanismos directos o indirectos. Natalia, el mecanismo directo generalmente es la aplicación directa de una fuerza sobre el hueso. ¿Sí? El agente traumático produce lesión en las partes blandas. El agente directo, nosotros le llamamos, Natalia, afuera, adentro. ¿Qué significaría eso? Que algo externo provocó la ruptura de la piel, partes blandas y hueso. Te voy a poner un ejemplo. Me dan un balazo en la pierna al querer asaltarme. El proyectil viene de afuera hacia adentro. El proyectil rompe primero la piel, músculo, partes blandas, llega al hueso y lo rompe. Algo directamente me rompió a mí. Y vino de afuera hacia adentro, Natalia. ¿Va? Natalia, voy con el indirecto. El indirecto es producido por un punto alejado de la zona del traumatismo. En este caso, la punta del hueso es la que perfora la piel. Te la pongo fácil. Voy corriendo rápido a darle clase a los doctores de la UNAM, me caigo, meto mi mano y me fracturo el radio y cúbito. Pero llevaba tanta velocidad que la punta del hueso, la punta ósea, va avanzando y rompe de adentro para afuera, Natalia. Rompe primero músculo, celular subcutáneo, llega a la piel y ¡pum! Se expone. Este fue el indirecto.
también conocido de dentro afuera. Le repito para que no quede dudas. El mecanismo directo, algo directamente me rompió el hueso y viene de afuera hacia adentro. Y el indirecto va de adentro hacia afuera. Y la punta ósea es la que provoca la herida. Suena lógico. También podemos tener algunas fracturas indirectas tardías, como quienes, por ejemplo, los pacientes que tienen compromiso neurológico, TCE, que no están bien inmovilizados y que están en movimiento y la punta de la fractura, la punta ósea, va a perforar la piel. ¿Sí? Natalia, ¿esto fue lo que buscaste, lo que encontraste o algo parecido? Sí, fue esa. Mira, qué casualidad tan casual. Ok. Bueno, Natalia, quiero decirte que es la clasificación de Gustilo y Anderson, de las más comunes. Es tipo 1, 2 y 3. ¿Vale? En la tipo 1, el mecanismo generalmente es de adentro afuera. Son heridas pequeñas, tienen un grado de contaminación muy bajo. Generalmente decimos que son heridas limpias. Casi no hay lesiones de partes blandas y normalmente, no siempre, Natalia, las lesiones óseas, la fractura es muy simple. El grado 2, el mecanismo es de afuera hacia adentro, generalmente. El tamaño de la herida aumenta. Fíjate cómo en la grado 1, Nat, era menor de 1 centímetro. En la grado 1, en la 2 es de 1 a 10 centímetros. Puede haber contaminación moderada, puede haber una contusión moderada de partes blandas y ya hay una lesión ósea de cierta consideración. Pero a partir del 3, doctoras y doctores, el problema empeora. Todas las fracturas, según Gustilo y Anderson, tipo 3, son mayores de 10 centímetros. Todas. ¿En qué va a cambiar? ¿Cuál es la diferencia, Natalia? ¿Te quedó claro eso? ¿En qué es la diferencia entre la 3A, 3B y 3E? Sí, bueno, lo que yo entendí era el daño en el tejido blando. Así es. En la fractura, Natalia, 3A, son heridas de más de 10 centímetros, pero que todavía tienen cobertura de partes blandas. ¿Vale? Es decir, si yo la lavo y la suturo, tengo de dónde agarrarme para poder cubrir esa herida. La 3A. La 3B, Natalia, es una herida mayor de 10 centímetros que tiene lesión de partes blandas severa y no tiene cobertura cutánea. Y generalmente puede requerir de un colgajo o cobertura, es decir, yo tengo que rotar un colgajo o poner injerto de piel para cubrir esa herida. Esa es la diferencia entre la A y la B. ¿Cuál es la diferencia con la C, Natalia? Pues ya el compromiso vascular que igual te puede llevar ya a necrosis y aparte de que es evidente la pérdida del tejido cutáneo. Así es. La 3C, Natalia, es aquella lesión mayor de 10 centímetros o incluso menor, pero que tenga una lesión vascular. Niñas y niños, esta tienen que aprendérselo porque cuando me manden pacientes a Balbuena o a la Priva, doctor Ontiveros, le envió un paciente con una fractura expuesta de tibia, una Gustilo y Anderson 3A, a nivel de la diáfisis. Ah, bueno, sin ver al paciente, yo ya en mi mente estoy generando la imagen. Es una clasificación muy simple y muy sencilla. Por ejemplo, observa estas, las del lado izquierdo de tu pantalla, Natalia. Esas serían unas Gustilo y Anderson 1. Son heridas menores de 1 centímetro, puntiformes. Las grado 2 son entre 1 y 10 centímetros. Esta, a pesar de que se ve exposición ósea, es menor de 10 centímetros. En las 3A, Natalia, son heridas mayores de 10 centímetros, ¿pero qué? Tienen cobertura de partes blandas. En las 3B son mayores de 10 centímetros, acá, las zonas de arriba, mayores de 10 centímetros, que van a requerir, ¿qué, Natalia?
Un colgajo. Así es, observa cómo hay pérdida de tejido. Y las que tengo aquí abajo, Natalia, esa es una 3C. Observa, Natalia, en la imagen radiológica aquí. Esto que ves es medio de contraste. Le inyectaron medio de contraste a este paciente. Ve cómo viene y abajo de la poplita, ¿qué pasa? Sí, Se corta. ¿Qué significa esto? Que este paciente tiene una lesión vascular. Más fácil de explicar, no hay forma en la 3A, 3B y 3C. 3A, lesión mayor de 10 centímetros, pero con cubierta cutánea. 3B, lesión más de 10 centímetros, que puede requerir colgajo o cubierta cutánea. Y 3C, asociada con lesión vascular. ¿Vale? Esta no, aquí. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento para una fractura expuesta? Bueno, es sencillo. A ver, ahora me voy con Diana Laura, ¿te encuentras? Barbosa. Sí, doctora, aquí estoy. Hola, Diana. Bueno, Diana, es obvio que las heridas son una vía de comunicación entre el exterior y el interior y puede haber entrada de gérmenes patógenos. Lo primero que tenemos que hacer es prevenir la infección. Es lo más importante, Diana. Lo primero que tenemos que hacer. Obviamente tenemos que favorecer que consolide la fractura, que pegue el hueso. ¿Por qué? Porque dependiendo de la parte afectada va a ser de movilidad o de carga, de marcha, de bipedestación, de lo que tú me digas. Y tenemos que asegurar que esa fractura consolide, siempre buscando restaurar la función de la extremidad. Obviamente tenemos que preservar la vida, porque hay fracturas, por ejemplo, en fémur, que tienen un sangrado severo, preservar la extremidad, prevenir la infección y restituir la función. El tratamiento en las primeras 6 horas. Diana está haciendo su internado en Balbuena y el doctor Ontiveros le dio clases. Llega un paciente con fractura expuesta de tibia. ¿Qué es lo primero que tienes que ver? La edad, estado general, si tiene dolor, sale. La edad, ¿por qué? Si es paciente joven o si es paciente adulto mayor, como el doctor Ontiveros. Los adultos mayores somos más lábiles a procesos infecciosos y la respuesta metabólica al trauma. Si mi paciente está en estado de choque hemorrágico, ver cómo está la TA, ver cómo está ¿cómo se llama? El retorno venoso. Tienes que hacer una evaluación rápida, Diana. ¿Cómo están las condiciones locales? ¿Qué le pasó al paciente? No, pues fue atropellado. ¿Por qué? Pues por un tráiler. A ver cómo están las partes blandas. Oiga, paramédico, oiga, señor que se accidentó, ¿cuánto tiempo tiene que esto le pasó? No, doctora, pues media hora. No, doctora, 6 horas. A ver, oye, ayúdame, el doctor Ontiveros dijo que checáramos el llenado capilar distal, los pulsos distales. Tenemos que, otra vez, inmovilizar la fractura, si se puede, desde el sitio de accidente, Diana. Tenemos que evitar contaminación. Ojo con lo que dice, hasta abajo del lugar de accidente. Diana, si a ti te toca un día la suerte, bueno, mala suerte para el que lo atropellaron, de tener un paciente con fractura expuesta y ves que tiene literal un extremo óseo por fuera, no lo reintroduzcas. ¿Por qué? Porque representaría meter bacterias o riesgo de infección de la herida. Diana, ¿tú no sabes si este paciente es extremo óseo? Cuando lo atropellaron al paciente, ese borde óseo tocó el suelo, el pavimento. Tú no sabes si potencialmente ya está contaminado o no, Diana. Entonces no lo reintroduzcas. ¿Qué es lo que vas a hacer? Cúbrelo con lo más limpio que tengas a tu alcance. Obviamente lo ideal sería con gasas, con presa estéril, si no, un pañuelo, una playera, cualquier cosa lo más limpio que no se contamine más de lo que ya está. Inmovilizar en la posición más anatómica posible y trasladarlo al paciente. En sala de emergencias, obviamente canalizarlo para iniciar manejo de dolor, manejo con antibióticos IV y pedirle sus laboratorios. Doctoras y doctores, ¿cómo les voy a decir? Es que no sé cómo decir lo siguiente. Hay algo que ustedes tienen que aprender, Diana hermosa. Tenemos que aprender a hacer medicina defensiva. ¿Qué significa medicina defensiva? Están a la orden del día las demandas contra los médicos.
Actualmente hay una desinformación, piensan que los médicos somos todopoderosos, que sabemos todo y de todo. Diana, si te llega un paciente a tu consultorio, a tu sala de urgencias, a tu guardia, tienes que reportar, tiene herida de tantos centímetros de longitud por tanto de ancho, con los bordes así, así, así y así. Tienes que reportarlo, anotar, y a qué hora hiciste esa observación. Si tú no lo haces, Diana, puedes caer en negligencia. Diana, ¿reportaste cómo está la herida y la fractura del paciente de la 2? No. Dice el paciente que él cuando llegó tenía un puntito y mira cómo tiene su pierna. Siempre, Diana, documenta cómo se encuentra la herida de tu paciente. ¿Va? Lo primero que tenemos que hacer es estabilizar la fractura. ¿Cómo la vamos a estabilizar? Mientras pasa a quirófano con una férula, con una inmovilización, con un yeso, con una férula inflable. Tenemos que iniciar profilaxis antibiótica. Primero tenemos que tratar de preguntarle al paciente si es alérgico a algún medicamento o no, incluyendo los antibióticos, Diana. Generalmente, dependiendo del tipo de fractura, tú tienes que iniciar un protocolo de antibiótico terapia profiláctica. Generalmente hemos visto que mientras menor sea la fractura o el grado de gustilo sea menor, podemos iniciar con cefalosporinas. A medida que vaya avanzando en la clasificación de gustilo, podemos agregar otros antibióticos, aminoglucósidos, por ejemplo. Pero niñas y niños, cuidado cuando la fractura se lleve a cabo en áreas rurales, en el campo, en un taller mecánico, en una fábrica. ¿Por qué, Diana? ¿Por qué te imaginas? Porque hay más riesgo de exposición a cuestiones infecciosas graves. Así es. Imagínate, el doctor Ontiveros nunca estudió medicina. Ontiveros nunca estudió medicina y se quedó a trabajar en el rancho de su familia, de sus abuelos. Y tengo una fractura expuesta de tibia en el establo, lleno de estiércol de vaca. El doctor Ontiveros iba corriendo en la calle para llegar rápido a Balbuena y se cae en una coladera, en un drenaje y tiene una fractura expuesta de tobillo. Imagínate la cantidad de agentes patógenos que puede haber en ambos medios. Mientras más severa sea la fractura y mientras el medio ambiente sea más contaminante, potencialmente hablando, tengo que tratar de abrir mi espectro de antibiótico terapia. ¿Sale? Y a todos los pacientes, obviamente, profilaxis antitetánica. Estos pacientes, ¿qué debería de hacer, Diana? Llevarlos a quirófano. ¿Para qué? Para limpiar la herida. Ok. Cambio. Fer, ¿te encuentras? Fer Contreras. Sí, aquí estoy. Oye, Fer, Diana me dice que tengo que llevar a mi paciente a quirófano. ¿Por qué y para qué? Bueno, ya había dicho que para limpiar la herida y otro para tratar lo que es la fractura, para poder consolidarla. Ahí te va. Tiene truco esto. ¿Y por qué no lo hago en la sala de urgencias? Agarro mi cepillo, jabón. Es más, ahí tengo el cepillo con el que limpio la taza del baño y con ese les doy una pasada. ¿Por qué no lo hago en urgencias? Pues porque es un ambiente que está pues muy contaminado. Obvio, es un ambiente potencialmente contaminante, además de que ya abandonamos hace algunos miles de años la época de las cavernas, Fer. Generalmente esto tenemos que hacerlo en quirófano bajo anestesia, en el cual tenemos que hacer un lavado de hibridación de partes blandas y escarificación de bordes óseos. Evidentemente esto va a condicionar mucho dolor y por lo tanto el irrigar la fractura, el lavar y cepillar tengo que hacerlo bajo anestesia. Tengo que hacer debridamiento quirúrgico. Cualquier tejido necrótico que esté potencialmente contaminado, tengo que retirarlo. Tengo que quitarlo, raspar. Con unas tijeras de Metzenbaum, que son las tijeras largas y delgadas, veo tejido desvitalizado y lo debrido. Con las cucharillas de Volkmann, ahorita se las muestro,
voy a escarificar los bordes óseos y tengo que irrigar con solución salina para que por arrastre tratar de llevar todas las partículas extrañas fuera del cuerpo. ¿Sale? En algunas ocasiones, niños, las fracturas tipo 3, las 3A, 3B y 3C, puedo intentar hacer un second look o una segunda mirada, volver a llevarlos a quirófano para eliminar nuevos tejidos desvitalizados. Esto que están viendo aquí, niños, son las cucharillas de Volkmann. Esas cucharillas que son como una versión pequeña, Fer, con lo que sacamos las bolas de lado. Estas son duras y con eso raspamos los bordes óseos para tratar de eliminar objetos extraños. Hemos llegado a retirar de los bordes óseos piedra, piedritas, tierra, pasto, pedazos de tela o de pintura incrustados en el hueso, tela del mismo pantalón del paciente. Con estas cucharillas de Volkmann son con las que lo quitamos. Tenemos que irrigar en forma abundante, Fer, con solución salina a estos pacientes. Tenemos que evaluar las partes blandas que pudieran estar desvitalizadas. Aquí estamos viendo cómo irrigamos. Obvio, todo esto en forma ideal es bajo anestesia. Oye, Fer, ¿sabes qué son los criterios de Scully, los que están hasta arriba? No, nunca los había escuchado. Perfecto. Niñas y niños, se los voy a decir a Fer y va para todos. Los criterios de Scully son aquellos criterios que me van a decir a mí si el músculo estriado es viable. Observen aquí cómo en esta imagen que les decía Fer, cómo vemos tejido muscular. ¿Cómo sé cuál voy a quitar? Fácil, con los criterios de Scully. Vean donde dice característica, niños. Acá arriba. Es las reglas de las 4 C. Las 4 letras C. Consistencia, color, contractilidad y capilaridad. ¿Qué significa eso? Si yo veo, me regreso otra vez a esto, me quedo, santo Dios, ¿cómo sé qué tejido debo de quitar? El doctor Ontiveros dijo que el tejido necrótico o desvitalizado va para afuera. Aplico los criterios de Scully. Se puede tocar el músculo que está viable, que tiene vida, tiene una cierta consistencia característica. Se siente de cierta consistencia. El tejido muscular necrótico desvitalizado se siente friable. ¿Alguna vez han tocado el bistec de hígado antes de prepararlo? Así se siente. Así se siente. Se siente ya pastoso, vamos, valga la expresión. El color, el tejido muscular vivo tiene una coloración rojiza, roja, pero brillante. En cambio, el tejido muscular muerto se ve como el bistec que van a hacerse para comer. Se ve de un color mate, oscuro, apagado. Y el viable se ve rojo brillante. Contractilidad. Fer, el músculo viable es aquel músculo que yo lo toco con el dedo o con mis pinzas de disección o pinzas de Kelly. ¿Y qué respuesta tiene el músculo vivo? Se contrae. Al estímulo mecánico, el músculo viable se contrae. El tejido muscular muerto, yo le puedo volar el jarabe tapatío encima de él y no se contrae. Y la capilaridad. Yo con mi bisturí, oye, este tejido me parece sospechoso. Le hago un pequeño corte, una incisión mínima con el bisturí y sangra. Es un tejido vivo, un tejido viable. El tejido muscular muerto lo corto, lo rebano, hago filetes, sashimi, no sé, lo que sea, y no sangra. Esos son los criterios de Scully, Fer. Consistencia, color, contractilidad y capilaridad. Niñas y niños, ¿dudas de esto? No, doctor. Adelante. Bueno, esto no, porque esto es para ortopedia. Ah, lo que me comentaban ahorita, creo que fue Natalia, o Fer, ya ni me acuerdo. Entonces, si es fractura expuesta, luego le pongo el clavo, ¿a quién sí podría inmovilizar y a quién no? Es decir, ¿a quién le pongo un clavo? ¿A quién le pongo una placa de tornillo? ¿A quién? ¿Y a quién no?
podría ser a los pacientes que considero con poca probabilidad de contaminación. Sí, Beca, ¿por qué? Porque si tú colocas o tratas de corregir la fractura cuando, no sé, hubo demasiada contaminación, puedes provocar o producir que haya una infección del tejido óseo. Rebeca, imagínate que tengo una lesión, una fractura expuesta 3B de la tibia, más de 10 centímetros, con pérdida de partes blandas y fue en una coladera. Hay un alto riesgo de infección en esa herida, Rebeca, ¿estás de acuerdo? ¿Para qué voy a ponerle un fierro a un paciente si va a haber un proceso infeccioso? El manejo ideal, niños, en las fracturas severas, fracturas por aplastamiento, fracturas con lesiones extensas de partes blandas, con pérdida de partes blandas, Rebeca, es el fijador externo, la imagen que estás viendo a la extrema derecha. ¿Por qué? Porque con esa solamente estoy fijándolo, manteniendo la fractura y no estoy manipulando las partes blandas. ¡Ay, se infectó al que le pusimos fijador! No importa. El fijador me sirve para inmovilizar ese segmento anatómico, Rebeca, mientras lo paso a un nuevo lavado, a una nueva debridación, a colocación de un sistema de drenaje, etc. ¿Sale? Hay ocasiones en las cuales incluso, sobre todo en las que son tipo 3B, que tengo que poner injertos óseos e injertos de piel. Es lo que les mencionaba, que son los pacientes en los cuales tengo que hacer rotación de colgajos y demás. Incluso niños en las lesiones 3C, es decir, las que están asociadas a lesión vascular, a veces puede terminar en amputación. Niños, necesito que me busquen de aquí a mañana. Tal vez me acuerde, tal vez no. ¿Cuáles son los criterios de MES? M-E-S-S. Criterios de MES. Porque, ¿qué tal si llega un paciente con una extremidad en la cual quedé prensado dentro de mi coche y ya pasó cierto tiempo y yo tengo cierta edad y cierta presión arterial y yo llego a urgencias y me dicen, doctor Ontiveros, tu pierna está en peligro de amputación? Estás tonto, mira, aquí la tengo pegada a mi cuerpo. Son criterios pronósticos. Mañana se la voy a preguntar a alguien. Criterios de MES con doble S. Es la Manglet Extremity Severity Score. Búsquenla, se las voy a preguntar. Niñas y niños, por favor, por lo que más quieran, cuidado. No siempre es posible preservar una extremidad. No hay que hacer actos heroicos. No, espérate, vamos a mantener su extremidad. Lo aguanto un lavado más. No, no le digas que lo vamos a amputar. Hay ocasiones, las amputaciones son las cirugías más horribles para mí, porque significa que hay un fracaso en lo personal. Ya no le pude salvar la extremidad a un paciente, pero siempre va a ser mejor un paciente incompleto que un paciente muerto. ¿Vale? Por ejemplo, ahorita en Balbuena tenemos un caso en el cual desafortunadamente tal vez tengamos que desarticular a una mujer de 48 años. Desarticular. Es decir, desde la ingle y glúteo hacia abajo. Feo, pero a veces es necesario. Lástima, algunos de ustedes tendría que estar ahí conmigo. Esa cosa de casco amarillo que está ahí soy yo. Algunos de ustedes tendría que estar ahí. Pero insisto, ahorita por la pandemia no es posible. Ok, acabamos esto. Tan, tan, cierro esto. Ok. Jocelyn, mañana vamos a ver luxación.